iniciar la clase de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la evaluación. Aquí están los lineamientos. Es un trabajo, como ya lo habíamos dicho, pero vamos a detallar de qué se trata, ¿no? ¿Ok? Vamos a detallar de qué se trata. Les pido un minuto, por favor, mientras le van dando lectura al documento que ven en pantalla. Bien, chicos, entonces, como ya pudieron darle lectura, el trabajo para la evaluación parcial tiene como fecha máxima de entrega el 22 de diciembre, ¿ok? Es decir, contamos con 12 días para hacer el trabajo. El trabajo es grupal, se mantienen los grupos de operaciones de comercio exterior, como es el estilo que ya hemos hecho en la primera entrega, y lo que tienen que hacer es escoger entre dos temas, uno de los dos, y hacer un ensayo analítico del mismo. O sea, no quiero copia y pega. Acuérdense que el copia y pega es fácil de detectar. Sí, obviamente, por ejemplo, en el caso número 1, se van a citar artículos, comentarios. En el punto número 2 se pueden citar artículos de la norma también, pero citarlos, ¿no? Y ustedes hacer su propio análisis. Así que ambos, cualquiera de los dos temas a escoger por cada grupo, ¿no? Mínimo 4 hojas en letra 12. Para el 22 del 12, ahí mismo, debajo de donde está colgado el archivo de los lineamientos, está la actividad donde deben subir la evaluación. Lo dice clarísimo, ¿no? Sube aquí tu evaluación 2. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Los escucho.
Profesor, en caso mío, soy sola en mi proyecto y en el primera evaluación también la entregué sola. ¿Podría ser igual? Claro, estamos diciendo que se mantienen los grupos de proyecto. Se entiende que si era sola la primera vez y esto se mantiene, en esta segunda entrega es igual. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Profesor, buenos días. ¿Nosotros escogemos cualquiera de los dos temas o usted va a No, descifrarlo por grupo? no. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Finalmente, el análisis va a ser diferente de grupo en un grupo y otro grupo. Ya, gracias. Ok. Recuerden, chicos, por favor, no estoy asumiendo nada, pero es fácil detectar cuando algo ha sido tomado de otro lugar, ¿no? O sea, hay ensayos sobre esto en internet, pero es fácil detectar cuando los hay. Ustedes tienen que poner, como se dice, de su propia cosecha. ¿Alguna pregunta más? Vera, es libre el tema en el sentido de elegir uno de los dos, no libre de elegir cualquier tema. Libre elección entre las dos opciones. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Profesor, disculpe la pregunta. La opción 1 o la 2 es al elegir y aplicable a nuestro proyecto. No, no, porque no necesariamente, porque por ejemplo, el caso uno, la valoración aduanera que le hemos estudiado en clase es una problemática de importación. Entonces, no necesariamente tu proyecto va a ser de importación, así que no, esto no es aplicable a tu producto, es general. Tanto en el tema uno como en el tema 2 es general. Ah, ya. Ya, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, Lizarme, sí, mira, a ver, fondo y forma, evaluación continua 2, evaluación parcial. O sea, Luis y Lucho, José y Pepe, no hay problema, no hay problema. Terminamos la clase y lo corrijo. Tranquilos con eso. ¿Alguna pregunta más?
Muy bien, vamos a empezar entonces, si ya tenemos todo claro, vamos a iniciar con el tema que tenemos para desarrollar hoy en nuestro curso de gestión aduanera. Ya les pasé la captura de pantalla del material que deben descargar para poder empezar a trabajar. Hoy tenemos el tema, como lo estamos viendo en pantalla, ya estoy compartiendo la diapositiva, logística y distribución física internacional. Ese es el tema que nos va a reunir hoy. Hoy hablaremos sobre logística y distribución internacional. Muy bien. Como podemos ver en pantalla, tenemos que, cuando hablamos de logística internacional, tenemos que empezar hablando del principio básico de la logística con este primer mensaje que vemos en pantalla. Las mercancías deben llegar a tiempo y en buenas condiciones. Todo plan logístico internacional debe perseguir este principio fundamental, que la mercancía llegue bien y que la mercancía llegue a tiempo. Ojo, las dos variables a la vez, no una de las dos a la vez. Tiene que llegar bien y tiene que llegar a tiempo. ¿Por qué no solo una de las dos? ¿De qué sirve que un pedido llegue a tiempo si llega descongelado o roto? O sea, llega a tiempo pero en malas condiciones. Y viceversa, ¿de qué sirve que un producto llegue pulcro, a buena temperatura, bien embalado, pero llega tarde? Ninguna de las dos situaciones nos favorece. La mercancía debe llegar bien y debe llegar a tiempo, ambos a la vez. Y déjenme comentarles que para una empresa de comercio exterior, la mejor estrategia de competitividad va a ser esto: que las mercancías lleguen bien y las mercancías lleguen a tiempo. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que un cliente tuyo te vaya a cambiar, vaya a buscar otro exportador, si es que tú siempre le entregaste la mercancía en el tiempo acordado y en buen estado, sin ningún tipo de incidencia. Voy a comentarles una anécdota que me tocó vivir de cerca con un cliente exportador. Acompañé yo a mi cliente exportador a una feria. Este cliente mío es exportador de paiche congelado. Y en esta feria se encontró con un cliente francés, uno de sus clientes más exigentes. Y este cliente francés le dijo al exportador peruano, así de una manera muy directa: he conseguido otro proveedor de paiche que vende el filete 10 centavos de dólar más barato que tú. Y si sacas la cuenta de cuántos filetes te compro al año, es un buen ahorro. Obviamente el exportador peruano se quedó sorprendido, ¿no? Pero prosiguió su cliente y le dijo: pero ¿sabes qué? No te voy a cambiar. No te voy a cambiar porque tú ya me demostraste cosas. Tú ya me has demostrado que entregas a tiempo,
que entregas a temperatura correcta, y cambiar de proveedor sería adivinar, ver si va a responder igual que tú. Así que yo me quedo con los hechos concretos y no te voy a cambiar. Eso fue lo que le dijo el cliente al exportador. Y ahí entendí, yo presente en ese diálogo, la gran importancia que es entregar bien y a tiempo. A tal nivel que el cliente es consciente que tú eres un poco más caro, pero por la seguridad que le brindas, por la certeza que le brindas, no te cambia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hemos entendido este principio fundamental de la logística, que es entregar bien y a tiempo. ¿Algún comentario a ese principio fundamental? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, no tenemos preguntas, vamos a continuar. Habiendo entendido esto, ahora ponemos como ejemplo un flujograma, como el que están viendo en pantalla, ¿no? En este momento se debe estar visionando en la pantalla un flujograma. ¿Me pueden confirmar si el flujograma se está compartiendo? No se comparte, profesor, no se puede ver. A ver. Ahora. Ok, ahora sí se ve, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Entonces, estamos viendo ahorita un flujograma para ver un poco la realidad de una empresa exportadora cuando hace logística. Hemos querido poner aquí un flujograma de una compañía, digamos, con una composición nada compleja, un área de comercio exterior, un área administrativa, contable y un área de producción. Pero nosotros vamos a fijar la mirada en el área de comercio exterior, ¿correcto? Y entonces, ¿qué tiene para decirnos el área de comercio exterior? Que bueno, está dividida en un área comercial, que es la que cierra las ventas, y un área logística, ¿no? Que es la que finalmente despacha. Y mira las frases que están colocados debajo de cada área, ¿no? Decimos que la parte comercial promete y la logística cumple. Y eso es correcto, porque cuando nosotros vendemos una exportación, estamos vendiendo una promesa, porque no estamos entregando en el momento, ¿verdad? No entregamos en el momento. ¿Qué promesa estamos vendiendo al cliente? Un tiempo de tránsito determinado, un embalaje determinado, un manejo de temperatura determinado. Y el cliente está confiando en esa promesa al aceptar tu propuesta. Y una vez que el cliente cierra el negocio contigo, inclusive que te da alguna especie de adelanto, le toca el turno a la logística. Y la logística entonces debe cumplir a cabalidad todo lo que se prometió en el periodo de negociación. Por eso también es importante que haya mucha retroalimentación entre el área de ventas y el área logística, para que el área de ventas
sepa qué puede prometer y qué no, la área de logística sepa que tiene que cumplir. Así que eso va a ser muy importante. Sin embargo, si nos enfocamos en el entregar bien y entregar a tiempo, nos vamos a topar con una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que el logístico de la empresa exportadora no es autónomo para hacer la operación. Tiene que tercerizarla. Tiene que tercerizar con operadores logísticos. Porque requerimos un agente de aduana, requerimos un agente de carga, requerimos un almacén, requerimos un barco, requerimos un avión. Entonces, en realidad, la operación logística es tercerizada. La empresa exportadora se ampara en la experiencia de su operador logístico y le da a ellos el control. Porque una vez que, por ejemplo, tú terminas de cargar en tu oficina, en tu local, y el camión se va rumbo al puerto o al aeropuerto, tú como exportador ya no tienes el control. No vas a ir trepado detrás del camión, no vas a ir colgado del avión ni nadando detrás del contenedor. Pierdes el control desde que el camión sale de tu local. Y lo único que te queda es supervisar y monitorear. ¿A quién? A los operadores logísticos que has subcontratado para poder dejar la mercancía bien y a tiempo. ¿Cómo haces para que esta labor de supervisión sea una experiencia llevadera y no pesada, sabiendo elegir a los correctos operadores? Y parte de esta clase, de este tema, es aprender a elegir a los correctos operadores. ¿Ok? Pregunta. Como dice la diapositiva que estamos viendo en este momento, ¿quién confía primero? ¿El vendedor o el comprador? ¿Quién es el que da el primer atisbo de confianza? A ver, ¿qué me comenta? ¿Quién confía primero? Estamos viendo una lámina donde nos pregunta esto, ¿no? ¿Quién confía primero? ¿Qué opinan ustedes, chicos, que se están formando en el mundo de los negocios? En una operación de comercio exterior, ¿quién confía primero? ¿El que vende o el que compra? Respondan, por favor. Ahí tienen el chat para poner. ¿Vendedor o comprador? ¿Qué opinan? Abramos una encuesta. A ver, veo solamente 2 respuestas. Busquemos un poquito más. Quisiera al menos 2 respuestas más. Correcto. El que confía primero es el comprador. El que confía primero es el comprador. Vamos a sostener esta teoría. Y para sostenerla, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es qué tuvo que pasar para que podamos vender un contenedor de palta al comprador? ¿Qué tuvo que pasar previamente? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué tuvo que pasar previamente a que el comprador nos diga,
venden un contenedor? Profesor, buenos días. Yo creo que el depósito, más que todo. No. ¿Qué tiene que pasar para que el comprador le diga, ok, quiero un contenedor de tu producto? ¿Qué tendría que pasar? Correcto. Primero el exportador, como lo están escribiendo por el chat, primero el exportador debe mandar una muestra, ¿no? O sea, ningún comprador le va a comprar un producto al exportador si primero no ha recibido una muestra. Ahí está el sustento de quien confía primero, porque si el comprador te va a pedir un contenedor de paltas, es porque confía en que todas las paltas que entran en un contenedor van a llegar de la misma manera que esa muestra. Esa es la lectura entre líneas que te está dando el comprador cuando te coloca la orden. Ella está confiando en que todo el contenedor va a llegar de la misma manera que llegó la muestra. Entonces creo que con esto terminamos sentenciando que el comprador es el que confía primero. Y en la medida que yo a ese comprador yo le entregue bien y a tiempo, siempre lo voy a tener conmigo. Porque ese entregar bien y a tiempo me fidelizará clientes. Eso ténganlo clarísimo. Va a ser muy difícil que un cliente internacional al que tú siempre le has entregado puntual y bien, te cambie. ¿Ok? Vamos a continuar. Podemos resumir hasta este minuto entonces que la logística en una empresa de comercio exterior es la que pone el pecho, ¿no? Al inicio. Por eso lo hemos querido representar con esta imagen de la película 300, ¿no? Detrás están los otros procesos que también son importantes, la administración, el marketing, las finanzas, pero por delante va la logística, porque una buena campaña en redes sociales, un buen marketing, buenos vendedores, van a hacer nada si yo termino entregando el producto podrido, roto, rajado o tarde. Pónganse a pensar, ¿de qué me serviría a mí todo un plan de acción comercial estratégico si termino entregando el producto descongelado o lo termino entregando tarde o roto? En realidad todos esos procesos se vuelven nada. Por lo tanto, la logística es la primera defensora de la competitividad en una empresa. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a continuar entonces. A ver, vamos a hacer la definición de distribución física internacional, como lo estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Estamos viendo la definición de DFI. ¿Me pueden confirmar a ver si estamos viendo lo mismo? Chicos, ¿está viendo la lámina que dice definición de DFI? Ok. DFI significa distribución física internacional. Vamos a leerlo
para poder profundizar luego. Dice, la distribución física internacional nos dice el concepto que es, o el que tiene por finalidad, descubrir la solución más satisfactoria para llevar la cantidad correcta de productos desde su origen al lugar adecuado y en el tiempo necesario y al mínimo costo posible, compatible con la estrategia de servicio requerida. En el siguiente lámina tengo un mejor resumen de esto. La mejor ruta posible. Cuando hablamos de solución más satisfactoria, que está aquí, en realidad de lo que estamos hablando es de la mejor ruta posible. ¿Y a qué nos referimos con la mejor ruta posible? Atención. Nos referimos a que siempre debemos tener predilección, atención con esto, siempre debemos tener predilección por las rutas directas. Es decir, aquella ruta donde el barco va a salir de Callao directo al puerto de destino. O donde el avión va a salir de Lima directo al aeropuerto de destino. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Predilección por la ruta directa, aérea o marítima. ¿Qué sucede si tomamos rutas indirectas? Cuando tomamos rutas indirectas, se entiende que el barco o el avión va a parar en un país de tránsito, en un país de paso. Pues bien, ese país de tránsito, ese país que es de pasadita nomás, tiene todo el derecho a hacerle revisión aduanera a las mercancías. No es el país final, es el país intermedio porque es el de tránsito, pero tienen el derecho a aforar las mercancías. ¿Y qué riesgo puede tener esto? Uno, que si ese aforo no se pasa a tiempo, puedes perder la conexión, el avión de conexión o el barco de conexión y ya llegas tarde. ¿Ok? Entonces, si nosotros podemos ir directo hacia algún puerto o aeropuerto determinado, hagámoslo. Así nos cueste un poquito más el flete. Porque finalmente tenemos que defender el concepto de llegar a tiempo y evitar retrasos. Pero no para todas las rutas hay servicio directo. Van a haber ciertos destinos de tus exportaciones que definitivamente van a tener que salir en una ruta indirecta. ¿Qué hacer en ese caso? Averiguar, apoyado con tu operador logístico, si hay más de una ruta indirecta, cuál va a pasar por el país, digamos, menos complicado para hacer esa aduana de tránsito, ¿no? Y adecuarse a ese país de tránsito. Por ejemplo, cuando yo mando alimentos a Estados Unidos, sea que voy a Estados Unidos como punto final o como punto de tránsito, tengo que tener los permisos del FDA. Entonces, si mi mercado es China, pero yo voy a ir por avión vía Estados Unidos, voy a tener que sacar los permisos de Estados Unidos, así no sea mi mercado. ¿Para qué? Para poder superar las inspecciones de tránsito. ¿Me explico? Por eso, en la medida de lo posible, es mejor manejar rutas directas. ¿Hemos entendido esto de las rutas? ¿Alguna pregunta, tal vez?
A ver, Palomino me hace un comentario aquí, ¿no? Las importaciones muchas veces en transbordo. Claro, en realidad, sin hablar de Expo, de Info puntualmente, muchas rutas de comercio son directas y otras muchas hacen transbordo. O sea, hay de todo en realidad, ¿no? Lo importante es entender por qué país se va a pasar el tránsito y si necesitamos algo adicional para no tener problemas en esa inspección, alguna documentación, etcétera, ¿no? A veces el tema del idioma también. Recuerdo mucho un caso, les comento, de un exportador que envió pescado congelado a China vía Holanda por la aerolínea KLM, o sea, Lima, Ámsterdam, Pekín. Y los certificados sanitarios del exportador los había mandado a hacer en mandarín, porque según él, abro comillas, por sentido común, si el certificado sanitario era para destino, debía estar en mandarín. Pero no se percató que la aduana de tránsito era Holanda y mandarín no es un idioma oficial de la Unión Europea. Y la aduana de Holanda aleatoriamente tomó a revisión esta carga y no entendían lo que decían los certificados sanitarios y bloqueó el vuelo de conexión. El exportador tuvo que hacer duplicados del original en inglés mandarín, como tuvo que ser desde el inicio, presentarlos en Holanda para que el vuelo para que la carga pueda seguir su ruta, pero con todos los retrasos, ¿no? Entonces, a veces tenemos que adecuar los papeles no solo a la aduana final, sino también a la de tránsito, ¿no? Como bien ahí Palomino lo puntualiza. Consulta adicional, por favor. ¿Todo claro hasta ahora? Todo claro, perfecto. A ver, quiero hacerles una pregunta fuera de la clase, please, disculpen. Necesito hacer una coordinación con el delegado del aula. No en este momento, yo le escribo después de clase. ¿Quién es el delegado del aula, por favor? El delegado del aula, por favor, me pone ahorita en el chat, por favor, su correo para poderle escribir porque necesito hacer una coordinación. Uy, me salieron varios delegados. Ya, perfecto, a los dos, los involucro a los dos. O hay delegado principal y delegado de... Ah, ya, porque son dos sedes, ya, perfecto. Señores delegados, escríbanme sus correos, por favor, en el chat, les voy a agradecer. ¿Ok? Pónganme ahí sus correos y sus nombres. Continuamos con la clase. Yo espero ahí en el chat sus correos y sus nombres para poder tomar nota y me comunico con ustedes por correo luego de esta clase. Gracias. Muy bien, entonces ya hemos visto un punto importante de estrategia de distribución física. La mejor ruta posible. Un segundo punto es al menor costo posible. Al menor costo posible. ¿Qué significa al menor costo posible? Significa buscar qué costos operativos podemos reducir, en el mejor de los casos, qué costos operativos podemos eliminar, pero que no
vayan a mermar en la calidad del producto, ¿no? Por ejemplo, cambiar a un embalaje de menor calidad involucraría un riesgo en el producto, ¿verdad? Ir a un flete indirecto, teniendo uno directo solo para ahorrar, también involucraría la calidad del producto por los motivos que ya hemos hablado. Entonces, cuando hablamos de abaratar costos operativos o el menor costo posible, es sin chocar, sin mermar en la calidad del producto. Por ejemplo, quiero preguntarles, ¿cómo podemos hacer en una exportación para no necesitar agente de aduana y ahorrarnos este costo? ¿Cómo podemos hacer para no necesitar en una exportación al agente de aduanas y ahorrarnos ese costo? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo podemos hacer para no necesitar agente de aduanas en una operación de exportación y ahorrarnos la tarifa de la gente? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué tiene que suceder para no pagar a agente de aduanas? Para mí no me dice el operador logístico puede hacerlo, claro, pero te lo va a cobrar. ¿Cómo hacemos para que no nos cobren agenciamiento de aduanas? ¿Alguien lo sabe? Por ahí que en su clase de proyectos de comercio lo vieron. A ver. Les doy una pista. Tiene que ver algo con el valor del producto. Tienen que ver con el valor de exportación del producto. A ver, revisen.
A ver, chicos, replanteen, ¿ah? Les pregunté en exportación. En exportación, ¿qué tiene que suceder para no pagar agente de aduana? ¿Pueden volverlo a revisar, por favor? Lo que ustedes están diciendo de $2.000, tomen nota. Así nos vamos ordenando todos juntos y todos juntos vamos aprendiendo como debe ser. $2.000 valor FOB es para el tema de importaciones. Es decir, cuando mi producto de importación no supera, cuando mi producto de importación no supera los $2.000 FOB, yo puedo prescindir de un agente de aduanas y puedo hacer el trámite yo mismo como empresa importadora. Eso se llama despacho simplificado. Pero ese valor en exportación, ¿cuánto es? Ese valor en exportación, ¿cuánto es? A ver, tome en exportación, cuando el envío no supera los $5.000 FOB, atención, ¿ah? En exportación, cuando el envío no supera $5.000 FOB, yo no estoy obligado a contratar a un agente de aduana. Yo como empresa puedo hacer mi propio despacho y se llama despacho simplificado. Inclusive se puede hacer online a través de tu clave Sol. Y en importación, el FOB no debe pasar de $2.000 para que no sea necesario el agente de aduanas y yo como importador pueda hacer el despacho solo, de manera autónoma. En ambos casos me estaría ahorrando el agente de aduana. ¿Quedó claro hasta ahí? A ver, necesito saber que tomaron nota porque vamos a seguir profundizando en esto. No más de 5.000 FOB en la Expo, no más de 2.000 FOB en la IMPO. Ok. Ahora, si ya lo tienen claro, quiero hacerles una pregunta más. ¿Cuál sería la fuente formal por la cual yo les estoy diciendo esto? ¿De dónde estoy sacando yo estos valores y estos límites de que les estoy hablando en este momento? ¿De dónde creen que yo he sacado esa información? ¿Cuál sería la fuente formal? ¿Cuál sería la fuente formal? SUNAT, correcto, muy bien, Palomino. La Ley General de Aduanas. La Ley General de Aduanas. Correcto. Entonces, esto a mí me lleva a una reflexión, por favor, tomen nota. Que el conocimiento de la legislación me puede llevar a mí a ideas de ahorro, ¿verdad? El conocimiento de la legislación me puede llevar a ideas de ahorro, porque de repente si yo no conociera la norma y estos límites que hemos hablado, yo estaría pagando agente de aduanas de más, ¿verdad? Estaría pagando agente de aduana de más y entonces estaría perdiéndome esta oportunidad de poder ahorrar. Estaría perdiendo esta oportunidad de poder ahorrar. Ahora, pregunto yo, ¿y esta oportunidad de poder ahorrar con el agente de aduana va a hacer perder la calidad de mi producto? Es decir,
mis zapatillas seguirán siendo las mismas zapatillas, así las desaduanes sin agente de aduana. Mi mermelada de agua y manto será la misma mermelada de agua y manto, así no tramite la exportación con un agente de aduanas. ¿Qué opinan? Correcto, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, esos son los ahorros a los que se refiere cuando dice menor costo posible. Esos son los ahorros, menor costo posible, aquellos que no merman en la calidad del producto, ¿ok? En la calidad del producto. Entonces, ahí tienes dos puntos fundamentales para entender el tema de la distribución física. Muy bien, ahora vamos a el tercer punto que dice entendiendo no solo a la aduana, sino también al transporte internacional. Y esto lo vamos a entender mejor con el cuadro que estamos revisando a continuación, con el cuadro que estamos revisando a continuación. A ver, fíjate, hemos hecho un cuadro, lo deben estar viendo, si no se comparte, por favor, háganmelo saber, porque a veces el Teams se queda un poquito. Estamos viendo un cuadro donde estamos dividiendo la clasificación de la mercancía según aduanas y según el transporte internacional. ¿Ok? Según aduanas y según el transporte internacional. Según el punto de vista de la aduana, la mercancía se divide en mercancía libre, mercancía restringida y mercancía prohibida. ¿Correcto? Se divide en mercancía libre, mercancía restringida y mercancía prohibida. Y esta visión de la aduana es una visión netamente documentaria. ¿Por qué lo decimos así? Porque libre significa que no requiere permisos. Restringido significa que requiere permisos para entrar o salir. Y prohibida, obviamente, que no puede salir ni ingresar. Entonces, es una visión netamente documentaria, ¿no? En cambio, si vemos cómo clasifica a las mercancías el medio de transporte internacional,
es diferente, ¿no? El medio de transporte internacional habla de mercancía general, de mercancía perecible, de mercancía valorada, de mercancía peligrosa, habla de mercancía frágil. O sea, la aduana lo ve desde el punto de vista documentario y el transporte internacional lo ve desde el punto de vista de protección. A la aduana no le va a interesar si la mercancía tiene hielo seco, tiene gelpa, tiene termómetros. No, a la aduana le va a interesar que cumpla con la documentación exigible. Mientras que al transporte internacional sí le va a importar que esté bien embalado, que tenga la cantidad de hielo seco correcta, la cantidad, que esté protegido si es frágil, que esté normado el embalaje si es carga peligrosa. Entonces, son dos visiones diferentes que forman parte del mismo proceso logístico, ¿no? Porque para exportar primero hacemos aduana y luego hacemos el transporte. Para importar primero el transporte y luego la aduana. Entonces, son procesos que van a engranarse. Por lo tanto, tenemos que entender cómo piensan cada uno de los dos, la aduana y el medio de transporte. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿De repente alguna duda aquí? A ver, chicos, me gustaría saber si se entendió que hay que comprender a esta dualidad entre el pensamiento aduanero y el pensamiento de del transporte internacional. A ver, vamos a volver a repetir, ¿ok? Es importante que lo entiendan, ¿ah? Y así como el compañero Sandoval, si no lo entienden, pedir que se repita. O sea, si yo muchas veces estoy siempre insistiéndoles, si tienen alguna pregunta y demás, porque mi interés es, si bien es cierto, avanzar con el curso, si tengo que decidir entre avanzar y que entiendan, me quedo con que entiendan. Definitivamente me quedo con que entiendan, más que con avanzar, avanzar y avanzar. A ver, nuevamente, les estaba diciendo que hay dos actores fundamentales en la logística. La aduana, que nos da los permisos para salir, y el transporte internacional, que es el que nos saca físicamente de Perú, ¿verdad? Entonces, la aduana tiene un interés documentario sobre la mercancía. Es decir, si la mercancía tiene o no tiene permisos. Por eso, para la aduana la mercancía es o libre o restringida. En cambio, para el medio de transporte internacional, les interesa el buen llevar de la mercancía, o sea, cómo se va a preservar la mercancía, ¿no? Por eso, si es mercancía general,
le llamamos a la que no necesita temperaturas especiales, perecible aquella que necesita alguna temperatura especial para mantenerla, valorado el que necesita embalajes con seguridad, porque es valorado aquello que es poco en peso pero grande en valor, mercancía frágil que necesita un embalaje reforzado y la mercancía peligrosa que necesita embalajes reglamentarios por lo sensible del producto. Entonces, el medio de transporte se va a preocupar por la protección del producto, mientras la aduana se va a preocupar por el lado documental. En resumen, tenemos que tener toda la documentación en regla para llevarnos bien con la parte de aduana y bien embalada la mercancía para llevarnos bien con la parte de transporte. O sea, no podemos hacer bien una de las dos. Tenemos que hacer bien las dos partes, porque si hago bien la parte de aduana, pero no hago bien la parte del embalaje, no voy a poder embarcar. Nuestros procesos son entendiendo cómo piensan ambos sectores y satisfaciendo a los dos con sus requerimientos. ¿Preguntas? Ok, perfecto. Ahora sí está claro, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Muy bien, ahora vamos a hablar de esos operadores que se tienen que subcontratar para llevar a cabo la operación. ¿Recuerdan cuando más temprano habíamos puesto el flujograma y decíamos que la empresa exportadora subcontrataba operadores, ¿verdad? Vamos a conocer ahora a esos operadores. Vamos a conocerlos en este momento. Por ejemplo, uno de esos operadores básicos en la distribución física internacional es el depósito temporal, que justo fue nuestra clase de la semana pasada, ¿no? Fue nuestra clase de la semana pasada. Solamente para recordar, porque ya lo hemos visto. Ese local que custodia de manera temporal las mercancías que esperan ser embarcadas, ¿verdad? Entonces, es un operador fundamental porque nosotros cuando vemos que un contenedor se está yendo hacia el Callao o un camión de carga se va hacia el Callao es porque va a ingresar a un depósito temporal para, mientras está en ese recinto, culminar su trámite de despacho de exportación y luego poder subir al medio de transporte y salir del país para los fines de exportación de venta internacional. Esa es la función del depósito temporal. Voy a hacerles una pregunta de algo que aprendimos la semana anterior. ¿De qué depende que vayamos o que la carga saliendo de nuestro local se dirija a uno u otro depósito temporal? ¿De qué va a depender? Lo habíamos visto en la clase pasada. A ver, ¿quién me puede responder? ¿De qué depende que la carga se dirija a uno u otro depósito temporal? Vamos chicos, lo hemos visto recién la semana pasada.
A ver, ¿quién quiere responder? A ver, Ángelo, adelante, por favor. Sí, buenos días. Si no, digamos, si no me equivoco, bueno, si no recuerdo mal, mejor dicho, era porque, por el tiempo de tramitación, porque digamos, y también por el hecho de, dentro de ese tiempo de que puedo demorar en lo que es la tramitación, tampoco no quiero hacer el pago de tributos, de impuestos. Ok, a ver. Pero ¿de qué depende ir a uno u otro local? A ver, ¿por qué mi carga tiene que ir a Talma, o tiene que ir a Neptunia, o tiene que ir a Lixa, o tiene que ir a Shoin? ¿De qué va a depender que vaya uno u otro almacén? ¿De qué depende ir a uno u otro almacén? No depende del tiempo. ¿Del tipo de carga? No te depende del tipo de carga. ¿De qué depende? Ya lo hemos visto en la clase anterior. Hay una vinculación del depósito con otro operador. Y esa vinculación es la que nos determina ir a un almacén o a otro. Va a depender del medio de transporte. Cada empresa de transporte internacional tiene asociatividad con uno u otro depósito temporal. Lo habíamos visto en la clase pasada. Por ejemplo, aerolíneas como KLM, como LATAM, como Avianca, tienen asociatividad con Talma. Entonces, si tú vas a exportar a través de estas aerolíneas, tu carga tiene que ir al almacén de Talma. Por ejemplo, si vas a exportar marítimo con la naviera Evergreen, Evergreen tiene asociatividad con el almacén que se llama Terminales Portuarios Peruanos, TPP. Entonces tu contenedor tiene que ir a ese almacén. O sea, tú vas al almacén con el que tiene asociatividad la compañía de transporte internacional en la que va a subir tu carga, ¿ok? Eso recuérdenlo bien, ya lo habíamos visto en una clase anterior. Luego, otro operador logístico muy importante va a ser el agente de aduanas, ¿no? Que ya sabemos que es obligatorio cuando las exportaciones superan en valor FOB los $5.000 y cuando las importaciones superan en valor FOB los $2.000. Cuando superan estos límites, tenemos sí o sí que contratar a un agente de aduana, ¿correcto? A un agente de aduana. No importa si esto viene marítimo o esto viene aéreo, siempre lo vamos a tener que contratar. ¿Qué labor hace el agente de aduana? Básicamente nos hace labores de oficina y también de campo, ¿no? Cuando hablamos de labores de oficina, por ejemplo, hablamos de la numeración de la declaración que se hace por sistema. Y cuando hablamos de labores de campo es que el agente de aduana se apersona a los almacenes para el ingreso de la mercancía en Expo o el retiro en Impo y también para estar presente en los aforos físicos. Entonces, el agente de aduana te representa durante todo el despacho, ¿no? Y justo para esa representación, tú lo nombras a través de una figura que se llama mandato aduanero, que es básicamente la encargatura formal que el exportador o importador hace al agente de aduanas y declara esa encargatura
a través de su clave SOL en SUNAT. El agente de aduana es el que nos va a ayudar a conseguir el levante, o sea, la libre disponibilidad para sacar la mercancía fuera del país, o en el caso de IMPO, el levante para poder ingresar la mercancía al país. Cuando nosotros hacemos un embarque aéreo, todo el proceso de embarque debe de estar terminado 6 horas antes de la reserva de vuelo. 6 horas antes de la reserva de vuelo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer una exportación aérea y tengo la reserva para un vuelo que sale hoy a las 11 de la noche, todo mi trámite de exportación tiene que estar culminado máximo a las 5 de la tarde. Por lo tanto, esa carga debía haber depósito temporal hoy a primera hora para tener tiempo, o de repente desde la media tarde de ayer para tener más tiempo aún. ¿Y a qué me refiero cuando decimos 6 horas antes todo el despacho terminado? Significa ingresar la carga al depósito temporal, que el depósito temporal la recepcione formalmente, asignación de canal de control de la exportación que puede ser rojo o verde. Si es rojo, pasar el aforo físico, y si es verde, no se pasa inspección, y luego entregar en el counter de la aerolínea la guía aérea, la declaración aduanera y algún documento que queramos que viaje junto con la carga, como el certificado de origen, como la factura para que desaduane tu cliente el destino, etc. Todo ese proceso que hemos mencionado es un proceso que tiene que estar listo como máximo 6 horas antes del vuelo. Si es antes de ello, mejor. Si es antes de ello, mejor. Pero tiene que estar como mínimo 6 horas antes del vuelo. Entonces, a partir de conocer la reserva, es decir, qué día salgo y a qué hora salgo, o sea, a qué hora sale el avión, es que tengo que empezar a planear. Entonces, yo hago mi plan de embarque de futuro a presente. ¿Qué día es el vuelo? ¿A qué hora es el vuelo? Retrocedo 6 horas, esa es mi fecha, mi hora límite. Entonces, retrocedo de la hora límite hacia atrás. ¿A qué hora debo empezar mi logística? O tal vez debo empezarla probablemente un día antes, ¿no? De repente empezarla un día antes. ¿Ok? ¿Preguntas? Preguntas finales, chicos. Ya estamos llegando al final de la clase de hoy, que espero les haya parecido útil. Esa es siempre la principal preocupación. Preguntas finales, por favor. Ya estamos por finalizar la sesión de hoy. ¿Hemos entendido todo lo que hemos aprendido hoy? ¿Todo lo que se ha expuesto?
A ver, Palomino nos pregunta, en exportación, ¿en qué momento pasa la inspección del seguro de la carga? ¿Hablas de un seguro particular, Palomino? Al momento del embarque. O sea, la compañía de seguro, entiendo que me estás hablando de un seguro privado que va a revisar que todo se embarque conforme. La compañía de seguro saca sus permisos puntuales para revisar que cuando la mercancía está subiendo al avión en rampa, ya en rampa, para subir al avión, suba en todas las condiciones óptimas, ¿no? La inspección de seguro, en el sentido que lo hablas, Palomino, se pasa cuando la mercancía está subiendo al avión. El del seguro tiene que sacar sus permisos para poder estar en rampa en ese momento. Porque rampa es un lugar restringido, no solo para las personas que dirigen el vuelo, ¿no? Solo para quienes dirigen el vuelo. Pero es en ese momento, Palomino. No sé si tenemos más preguntas. A ver, Palomino, lo ideal es que sea en rampa, ¿no? Porque del local del exportador va a pasar por el depósito temporal y luego a rampa, ¿no? Entonces, ¿cómo la aseguradora tiene el control de lo que ha sucedido en esos momentos? Lo más lógico es estar en el momento que se esté embarcando. Salvo que el mismo asegurado simplemente pida una revisión en su local, nada más, ¿no? En líneas generales, donde revisa el seguro va a depender del tipo de servicio que ha contratado, ¿no? Va a depender del tipo de servicio que ha contratado, en el local, en rampa, en puerto. Ya eso depende del nivel de servicio que se haya contratado. Gracias, Palomino, por la pregunta. Muy bien, jóvenes, estamos terminando nuestra clase. Muchas gracias por participar, muchas gracias por sus preguntas. Espero que la clase, más que de su agrado, haya sido útil la información. Eso es lo que siempre se busca, que ustedes con esta información la vuelvan conocimiento, pues, y puedan de alguna manera implementarla en las ideas de negocio que puedan tener, ¿no? Ese es el objetivo por el cual ustedes que estudian administración de negocios tienen estos cursos también de comercio internacional en los últimos ciclos. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga grandemente, por favor hacer el trabajo, tienen hasta el 22 de diciembre para hacerlo, cualquier consulta adicional estamos en contacto y por favor, señores delegados, en un momento más me comunico con ustedes por correo, queden atentos por favor. Muchísimas gracias, cuídense, chao.